de Magallanes, Alejandra Muñoz. Alejandra, bienvenida a Vox Populi 2020, ¿cómo está? Hola Dante, bien, con hartas novedades, importante poder comunicarle a la ciudadanía de las modificaciones que han habido en nuestra comuna, sobre todo en nuestra región completa. Así que muy interesante que podamos conversar y aclarar algunas dudas que puedan surgir, no sé si en redes sociales y todo lo que podamos aclararle a la comunidad respecto del proceso que se viene a partir del viernes 21 a las 23 horas. Por supuesto, porque hoy el Ministerio de Salud anunció que Punta Arenas retrocede al paso 1 de las medidas que se toman acá en el país por el COVID-19, lo que implica que la comuna de Punta Arenas vuelve a partir de este viernes a las 23 horas. Bueno, primero viene el toque de queda, pero luego, a partir de las 5 de la mañana del día sábado, nuevamente ingresamos a una cuarentena permanente. Así es, una cuarentena total que restringe la libertad de desplazamiento en la ciudad de Punta Arenas y donde para poder transitar debe ser con un permiso temporal solicitado en la comisaría virtual.cl o de manera presencial en la primera comisaría de Carabineros. Es necesario también aclarar que en esta oportunidad, a diferencia de lo que ocurría en abril, las personas solamente pueden obtener 2 permisos a la semana para poder transitar, para poder salir de sus hogares. Ya en la oportunidad anterior, en abril, teníamos un permiso por día, que podía ser distinto, uno para supermercado, otro para farmacia, otro para pasear al perro. En esta oportunidad es más restringido todavía y solamente se pueden obtener 2 permisos por persona del grupo familiar. Así que también hacemos el llamado a planificar bien las salidas, que sean solamente en casos excepcionales y muy urgentes para no tener ningún problema, porque obviamente hoy día estamos mucho más complejos la situación del COVID en nuestra ciudad de Punta Arenas. Y además, por otro lado, está el toque de queda, el cual se extiende o se reduce en horas, ¿cierto? Claro. Porque recién a las 23 horas en todo el territorio nacional y hasta las 5 de la mañana, y para poder circular en esos horarios debe ser con un salvoconducto, ya que es distinto al permiso temporal. Solamente pueden funcionar las empresas que están categorizadas como esenciales, así también los servicios públicos que podrían haber restringido sus horarios, ¿cierto? O modificado su funcionamiento, pero están siempre abiertos a la comunidad en caso de que sea necesario. Así que eso es más o menos lo que podemos informar por ahora. Perfecto, bien. Después vamos a ir más en detalle respecto de los permisos y los cambios que hay respecto de la cuarentena, digamos, original que sufrimos acá en la comuna tiempo atrás. Primero, solamente quería consultarle respecto de la apreciación del gobierno regional respecto de lo que declaró ya Jennifer Rojas, también muy similar a lo que hizo después la Seremi de Salud, en torno a que ustedes lamentan que hayan personas que no hayan comprendido el llamado a la responsabilidad y el autocuidado, que quizás se puede interpretar como la principal falencia como comunidad para haber retrocedido un paso dentro de los 4 pasos que son para salir de este estado de pandemia. Sí, bueno, nosotros siempre lo dijimos, el plan paso a paso no es lineal solamente hacia adelante. Siempre que las condiciones sanitarias lo permitan, podemos avanzar, pero si sucede lo contrario, lamentablemente podemos retroceder. También hemos señalado que las responsabilidades siempre son compartidas. Por lo tanto, por una parte están todas las medidas que establece la autoridad sanitaria a nivel nacional, a nivel regional, todas las medidas de higiene y seguridad que nos instruyen para poder protegernos, pero por otro lado también está el autocuidado y la responsabilidad social. La Seremi de Salud señaló, por ejemplo, que muchos de los contagios, de los brotes que se han estudiado, dicen relación con comidas o reuniones familiares o sociales. Entonces es tremendamente importante que la ciudadanía pueda entender que a pesar del dolor de tener a nuestros seres queridos lejos físicamente, es una medida de resguardo para no propagar más el coronavirus que está presente en nuestra ciudad.
Entonces, cuando una familia hay un contagiado, ¿cierto? Y se hace el estudio de quiénes son sus contactos estrechos, y nos empezamos a dar cuenta que era el primo, el tío, el hermano, la hermana y los sobrinos que no viven juntos, entonces tú te das cuenta que, es que lo que pasa es que fue el cumpleaños del abuelo y fuimos todos, fue un ratito. Claro, pero es que en ese momento no ocupamos mascarillas porque fuimos a comer, no respetamos la distancia, tendemos todavía a los abrazos y a los besos. Y yo lo he visto también en las calles cuando veo personas que se encuentran y hola, y seguimos con el tema del abrazo. Y se entiende, es muy difícil, Dante, es muy difícil, pero hay que tomar conciencia de que esto no es un juego, de que lamentablemente cuando no respetamos las medidas sanitarias aumentamos el riesgo de contagio y entramos en esta situación que lamentablemente es muy difícil porque la cuarentena, por una parte, disminuye y contiene la propagación del virus, pero por otra parte golpea muy fuerte a los trabajos y a la economía de nuestra ciudad. Por supuesto, y también citando a la Seremi de Salud, da un dato bastante esclarecedor de la situación, que cuando después de detectar un caso, un contagio, veían que habían personas diagnosticadas que habían mantenido contacto estrecho con más de 20 personas, y el contacto estrecho lo determinaban según una cantidad, un periodo, un lapso de tiempo súper acotado, que hacía imposible incluso que en alguna situación normal uno tuviese en el trabajo 20 contactos estrechos. Por ejemplo, estar más de 2 horas cerca de una persona sin mascarilla, etcétera, que daba cuenta de que eran muchos eventos sociales los cuales estaban gatillando este nuevo brote de pandemia que estamos sufriendo. Exacto, y también lo hemos conversado en distintos medios de comunicación antes, donde se ha señalado que, por ejemplo, hay personas que se asustan porque en una tienda comercial hay un guardia o un vendedor que es positivo. Y yo justo estuve en esa tienda cuando el guardia estaba ahí. No quiere decir que te vas a contagiar. El contagio del coronavirus se da por contacto estrecho, por mantener un bajo distanciamiento de una persona u otra, sin mascarilla, estar en un lugar cerrado por más de 15 minutos hasta 2 horas. Por lo tanto, en general, los contactos estrechos son los grupos familiares o los compañeros de trabajo, pero acá en las oficinas, lo que uno espera es que ojalá haya 1 o 2 personas por oficina, dependiendo del tamaño del lugar, ¿cierto?, donde puedan guardar distancia y que mantengan también el uso de mascarilla. Ahora, si estás solo en tu oficina, evidentemente puedes estar sin mascarilla, pero si vas a tener una reunión, si vas a conversar con alguien, el uso de la mascarilla es absolutamente obligatorio. Perfecto. También respecto hacía bastante hincapié de la Seremi respecto de que hay líderes de opinión que dicen que no se ha hecho nada por la pandemia, refiriéndose claramente a las autoridades, tanto de salud como de gobierno regional, y también llamaba a valorar lo hecho hasta ahora. Decir que no se ha hecho nada es una irresponsabilidad. Lo que pasa es que cuando tú te das cuenta que hay una ciudad donde han habido 2 o 3 brotes importantes que se han podido contener, donde se hace muy difícil el acceso, porque la gente insiste en que hay mucha gente que ha llegado del norte, hay mucha gente que viene acá a trabajar. Y cuando nosotros miramos las cifras de contagios, los contagios en su gran mayoría, más del 95% de los contagios residentes de Punta Arenas. No son personas que vienen del norte, no son personas que vienen, que dejan el virus y se van. Eso en realidad parece un mito urbano, porque la verdad es que hay personas que han tratado de llegar a Punta Arenas y no pueden porque no tienen justificación para poder traspasar el cordón sanitario. Y también hay personas que son más de 200 personas las que han tratado de salir de la ciudad y tampoco han podido porque no tienen la justificación para hacerlo. Está llegando 1 o 2 vuelos máximos diarios, y hay días en que ni siquiera hay vuelos de pasajeros. Hay vuelos que llegan en modo charter, ¿cierto?, con personas exclusivas de una empresa determinada que, bajándose del avión, van como por un túnel sanitario directamente al lugar de trabajo y no pasan por la ciudad. Y también hay vuelos de carga, pero de pasajeros, estos deben venir con la autorización de la Seremi de Salud, con el certificado de residencia, ¿cierto?, o con las justificaciones que permiten el traspaso del cordón, que son los funerales, horas médicas,
o mudanza, ¿cierto? O alguna otra autorización que valide la autoridad sanitaria. Pero es la forma y ha sido bastante estricto el tema del paso, pero lamentablemente también tenemos otra arista, que hay personas que tratando de esquivar, ¿cierto?, las autorizaciones pueden faltar a la verdad, sacar documentos que no son reales, ¿cierto?, y lamentablemente llegar con una justificación que no es la adecuada. Entonces, eso también perjudica cuando tú sacas un permiso en la comisaría virtual, si quieres ir a ver a tu papá, cosa que está prohibida, ¿cierto?, no se pueden hacer visitas a las viviendas, pero sacas un permiso para la farmacia. ¿Cómo tú puedes culpar a alguien que no sea la misma persona que está mintiendo para poder saltarse el conducto regular de poder obtener un permiso? Entonces, hay varias aristas que hay que evaluar antes de decir que no se ha hecho nada, porque hay un trabajo bastante grande por parte de la autoridad, un trabajo que ha sido súper exigente, equipos de trabajo en el servicio de salud, en la Seremi, en el hospital clínico, en la Seremi del Trabajo, los fiscalizadores, fiscalizando que los lugares también cumplan con los requisitos, donde con poco personal han tratado de hacer lo mejor posible, y no solamente ante las denuncias, también fiscalizaciones preventivas para evitar que haya más brotes, y donde también se han podido contener y se lograron contener en su momento 2 o 3 brotes bastante importantes, que también nos permite de abril hasta ahora estar en una etapa de desconfinamiento, entre comillas. Bueno, ahora tuvimos que volver, pero sí hemos mantenido números bastante positivos y eso hay que valorarlo. Bien, Seremi, vayamos quizás por donde usted había comenzado, que quizás es lo que más le atañe en este momento a la comunidad y a los auditores de Polar Comunicaciones en este momento, que son las medidas que debe tomar en esta cuarentena y las diferencias que tiene con la cuarentena original. Usted comentaba inicialmente de que anteriormente uno tenía un permiso por día para ir a hacer, para acceder a elementos básicos como farmacia, como alimentos. Ahora van a ser solamente 2 por semana. Exactamente, 2 permisos por semana para cada persona del grupo familiar. Por eso llamados a planificarse bien, si es que tienes que ir a la farmacia o al supermercado, tratar de elegir algún lugar donde estén ambas cosas, para ocupar un mismo permiso en las 2 horas, y ojalá hacerlo cuando sea estrictamente necesario el consumo de urgencia. No salir por salir, porque hoy día la situación de Punta Arenas es delicada. Entonces voy a aprovechar también de decirte cuáles son las cosas que están prohibidas, para que también lo tengan claro. Por favor. El funcionamiento de clubes, de centros de día de adultos mayores está absolutamente prohibido en cuarentena. El funcionamiento de cines, teatros, pubs, discotecas, lugares análogos. Atención a público en restaurantes y cafés, funcionamientos de gimnasios abiertos al público, está prohibido también. La realización de actividad deportiva que requiera salir de la casa, eso está prohibido, no pueden ir a andar en bicicleta, a la costanera, ni a trotar, nada de esas cosas, así que hacer deporte en casa. La realización de eventos y reuniones sociales y recreativas, eso está prohibido. La entrada y salida en centros de Sename y los ELIAM, también las visitas quedan absolutamente prohibidas. El traslado a residencia no habitual, o sea, no puedes ir a visitar ni a un amigo, ni a un familiar, ni a tu papá, ni a tu mamá, solamente si es que tienes que ir a dejar alimentos. Esto sí está en el permiso de la comisaría virtual. Dejar alimentos o elementos de primera necesidad a un adulto mayor, eso sí está, pero ojalá a la puerta de la casa, no exponer tampoco a nuestros adultos mayores. No está permitido el libre tránsito por fronteras terrestres y aéreas, y las clases presenciales, obviamente, en los establecimientos educacionales quedan estrictamente prohibidas. Así Perfecto. que hemos retrocedido a la primera fase de paso a paso. Era una posibilidad, es lamentable, pero esperemos que con el comportamiento de los magallánicos podamos salir adelante lo más pronto posible para poder ir avanzando hacia adelante y no hacia atrás. ¿Ya? Un antecedente no menor, Dante. El fin de semana pasado que estuvimos en cuarentena parcial, se tramitaron 17.000 permisos. No puede ser que estemos solicitando permisos cuando teníamos toda la semana para poder salir. Entonces, a tomar conciencia de que esto no es un juego, de que esta es una enfermedad delicada y que lamentablemente ya ha cobrado más de 10.000 vidas a nivel nacional. Así que ojalá que se tome la conciencia de la situación. Perfecto. Seremi, quería consultarle respecto de eso mismo. El permiso para
estos dos permisos que uno puede acceder durante la semana, ¿cómo van a ser más cortos? ¿Se va a extender el periodo de permiso o va a ser el mismo? ¿Cuánto tiempo puedo tener yo para pedir uno a la semana para ir a la farmacia y al supermercado, por poner un ejemplo? Son distintos los tramos de tiempo. Por ejemplo, son de 3 horas, otros que son de 2 horas, ¿ya? Porque igual tenemos que pensar que estos permisos son uniformes para todo el país. Entonces, considerando las distancias que hay en otras ciudades de nuestro país, se toma, por ejemplo, 2 horas para ir al supermercado o 2 horas en la farmacia. Nosotros en Punta Arenas tenemos distancias que son más acotadas, pero sí a veces la espera en la fila hace también necesario poder tener un poquito más de tiempo para hacer alguna compra. Ojalá dejar estos permisos para cosas esenciales, compra de alimentos, medicamentos, ¿cierto? Y privilegiar cualquier tipo de trámite vía internet para no ir a lugares donde se aglomeren personas. Algo muy importante que le quería consultar, Seremi, son los permisos especiales, por ejemplo, para personas con condición espectro autista. Sí, eso se mantiene. Son personas que están exceptuadas, personas con espectro autista, personas que cuidan a personas con discapacidad, personas que son cuidadores de adultos mayores, están exceptuadas de estos permisos. Ellos pueden transitar también con un horario restringido y sigue permitiéndose también a los adultos mayores salir en 3 días a la semana para poder dar una vuelta a la redonda, ¿cierto? Que creo que son 200 metros. Y también hay ahora un permiso nuevo, que es el permiso de niños, niñas y adolescentes, que no está permitido sacarlo para ir al supermercado con los niños, sino que pueden ir al parque, creo que también son 2 horas, acompañados de un adulto responsable, donde pueden también salir a jugar, aunque sea una horita para que se despejen, porque sabemos que hay niños que viven en departamentos, ¿cierto?, que están ya durante mucho tiempo encerrados y necesitan también de poder estirar las piernas y liberar un poco de energía que sabemos que nuestros niños tienen de sobra. Así que ese permiso también está vigente para nosotros ahora en Magallanes. Por supuesto. Algo también que recordar, por ejemplo, algunas actividades que no pueden detenerse, por ejemplo, salud primaria. Tienen que cursar algún tipo de permiso especial, solamente mostrando alguna credencial. También en otros trabajos, por ejemplo, medios de comunicación. Algunos podemos hacer teletrabajo, pero por ejemplo los controles deben permanecer, por ejemplo, en su lugar de trabajo. El empleador debe cursar algún tipo de permiso especial. ¿Y qué lapsos de tiempo para transitar entrega ese tipo de permiso? Mira, para las personas que trabajan en servicios esenciales, se debe pedir un permiso único colectivo al empleador para poder transitar en el horario de trabajo. ¿Ya? Se establece la dirección, por ejemplo, del domicilio, la dirección de la oficina y cuál es el horario en el cual van a transitar. Entonces, si yo, por ejemplo, en mi caso trabajo desde las 8 de la mañana formalmente hasta las 5 de la tarde, tengo ese permiso para poder transitar libremente entre mi casa y la oficina. En caso de toque de queda, si el trabajo se hace después de las 11 de la noche, necesitas un salvoconducto, que también es tramitado por el empleador, ¿ya? Y por lo tanto, ahí también se establecen los horarios de inicio y término de la actividad laboral. Y en el caso de los medios de comunicación, ustedes también con permiso único colectivo pueden circular en la ciudad con su permiso del empleado. En caso de que tengan que hacer algún, no sé, ¿cómo se dice? Cuando tienen que ir a reportear, ¿cierto? A algún lugar, pueden transitar con ese permiso. Ya, perfecto. Disculpe, consultar por uno mismo igual no es de buen gusto, pero solamente para aclarar ciertos puntos, porque también hay muchos colegas que están ahora atentos a esa situación. Debe ser cursado por el empleador, tiene validez y solamente durante el horario de cuarentena, no de toque de queda, allá es otro permiso. Otro tipo de documentos, sí. Y muy importante también que sepan, todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo, y también para los medios de comunicación, que en la página del MinSal, minsal.cl, están todos los documentos donde uno puede solicitar la asesoría, como que es el instructivo para permisos de desplazamiento. ¿Ya? Esto está en la página del MinSal, se puede descargar de forma gratuita, donde ustedes pueden ver quiénes son las personas que pueden salir, quiénes son los que están categorizados como esenciales,
cuál es el permiso que necesitan solicitar para que ya tengan una idea de qué es lo que va a ser desde el lunes de la otra semana la circulación por Punta Arenas. Desde el sábado. Claro, desde el sábado. Es que como estábamos ya con los fines de semana con cuarentena, efectivamente desde el lunes ya nadie va a poder salir sin el permiso único colectivo. Perfecto, Seremi. Bien, queríamos agradecer este contacto, Seremi, aclarando algunas dudas respecto de esta situación. Es lamentable que nuevamente volvamos en cuarentena. Agradecemos este contacto y esperamos, Alejandra, volver a conversar con usted, ojalá con mejores noticias. Esperemos, sí, hagamos siempre el llamado a la ciudadanía a tener responsabilidad, a llevar a cabo las medidas de autocuidado, a no descuidarse y a no bajar, porque este es un virus que está entre nosotros, que vamos a tener que aprender a convivir con él, y es por eso que todavía necesitamos del confinamiento, de estar en casa para los que puedan. Sabemos que se vienen días muy complejos para algunas familias, pero esperamos poder salir pronto de esto y será una tarea salir adelante. Bien. Alejandra Muñoz, Seremi de Gobierno, muchas gracias por este contacto. Muchas gracias a ti, Dante. Que estés muy bien.